Hola, bienvenidos a Bienutrir, el podcast, un espacio en el que te hablamos de nutrición de una manera sencilla, con información útil que te permita aclarar dudas y tomar decisiones correctas a la hora de elegir, pero sobre todo de disfrutar y saborear lo que comes. Somos Moni y Yareli y esta es nuestra cuarta temporada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos pacientes? Una vez más, muy contentas de estar aquí con ustedes en este nuevo episodio de su podcast Bien Nutrir. Moni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Yare, muy bien, muy contenta de estar en esta cuarta temporada y siguiendo compartiendo temas muy importantes. Hoy vamos a hablar de uno de ellos que es el colesterol, Yare. Hoy sí vamos a poder decir como que un poquito de qué es, qué pasa con él, por qué todo el mundo le preocupa o está implicado en esto del colesterol y muchas otras preguntas que quizás se han hecho. Sí, yo creo que además de ser un tema importante, Moni, es un tema muy del día a día, porque constantemente nos lo preguntan, pero ya también he escuchado que mucha gente, pues igual en reuniones, dice, no, porque tengo el colesterol alto, no comas eso porque tiene colesterol, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena que vayamos aclarando por qué sí, por qué no, qué es, y que la gente tenga esta confianza de que sí puede consumir o no debe de consumir ciertos alimentos. Exacto, porque sobre todo muchas veces nos enfocamos en el colesterol como solo cosas malas, prohibición de alimentos o de muchos estilos de vida diferentes, pero no nos hemos dado la tarea de realmente entender que tiene una función y que puede ser también benéfico y, como todos los temas que tratamos, ver pros y contras. Claro, Moni, pues de manera muy sencilla, es importante que tengamos presente que el colesterol es una molécula indispensable para nuestra vida. O sea, así de sencillo y Ujú, claro, ¿no? ujú. Es indispensable y está presente en las células de nuestro organismo y justo va a desempeñar funciones tanto estructurales como metabólicas. Lo cual quiere decir, Yare, que es sintetizado por nuestro propio organismo y eso es importante que lo conozcamos porque justo el colesterol nos va a ayudar a tener o a formar hormonas, por ejemplo, hormonas sexuales como los estrógenos, como la testosterona, que de repente los pacientes nos preguntan, ¿no? Por la alteración de todas estas. Nos ayuda a formar sales biliares, que son sustancias que nos ayudan a poder digerir las grasas que comemos, nos ayuda a formar ciertas vitaminas como la vitamina D y otros elementos que están implicados en funciones, por ejemplo, del sistema inmunitario, del metabolismo de los carbohidratos, nos ayudan a la respuesta al estrés, o sea, forma parte de realmente, Yare, de muchos componentes en nuestras células. Y esto es una de las cosas que muchas de las personas que nos escuchan a lo mejor no sabían, ¿no? Entonces, de repente, lo que decíamos, solo nos enfocamos a que es malo, Ujú. pero no vemos todo esto a lo que nos ayuda en nuestro organismo. Sí, Moni, y qué importante, ¿no? Porque finalmente, si vemos este conjunto de funciones en las que es indispensable la presencia del colesterol, pues creo que nos puede ayudar mucho para cambiar la imagen o percepción negativa que tenemos acerca de esta molécula. Y al final, con esto que tú mencionabas, que el colesterol es endógeno, que lo sintetizamos, Ujú. eso es algo que no debemos de olvidar. O sea, no es nada más que comamos colesterol, es que nuestro organismo lo va a Lo producir por sí produce. solo porque es indispensable. Exacto, esa es una de las cosas que ya mencionábamos lo que hace, pero justo de dónde viene. Viene de nuestro organismo y también en la forma exógena, pues va a venir de la dieta. Si por ejemplo es alto en grasas, pues ahí vamos a tener mayor cantidad de colesterol. Y bueno, en su metabolismo, la mayor parte del colesterol presente en nuestro plasma va a ser justamente pues por la vía de nuestro propio organismo que se produzca. El colesterol realmente que es exógeno o que lo obtenemos de la dieta viene realmente de un 10 a un 15%. Entonces,
Como verán, es muy poquito lo que se absorbe de la dieta. Lo más importante viene de nuestro propio organismo. Entonces, creo que, Yare, también es importante mencionar que hay personas que ya tienen algunos ciertos padecimientos donde de manera genética, pues su organismo se encuentra como con esa preestablecida cifra de colesterol y pues no tiene que ver, puede tener una alimentación muy sana, pero a lo mejor su Sí. colesterol muy elevado. Sí, y justo porque como nosotros lo Ujú. producimos, hay una alteración metabólica en donde esa producción se lleva a cabo por una alteración y bueno, claro que la dieta va a seguir siendo fundamental, pero ya es una cuestión genética, Claro, ¿no? y sí es importante aclarar ese punto. Así es, Moni. Y justamente si hablamos de este colesterol endógeno, el que nosotros producimos, pues hay que considerar que como todo dentro de nuestro cuerpo, el colesterol se tiene que transportar y para poder Ujú. hacerlo de una manera más sencilla, se une a unas proteínas. Entonces, cuando ustedes o nosotros vemos en los estudios de laboratorio que dice colesterol y yo muchas veces les pregunto, pero ¿y te tomaron otra cosa, solo el colesterol total? ¿No? Porque en los estudios podemos ver cómo vienen fracciones de colesterol, que son justamente estas combinaciones de colesterol con proteínas para su transporte. Y hay diferentes, pero dos son como las más Las más conocidas importantes. o en las que generalmente ponemos más atención, que son estas partículas que se llaman LDL o HDL, o bien LDL que hemos llamado coloquialmente colesterol Malo. malo, ¿no? Y el HDL que hemos denominado colesterol bueno. Bueno, exacto. Estas partículas, Yare, yo me acuerdo que las aprendíamos en la carrera, ¿no? Y justo mencionaban esto que tú acabas de Ujú. decir. Y bueno, las LDL, esto viene por sus siglas en inglés, que quiere decir lipoproteínas de baja densidad. Y ocupa, o bueno, van a ocuparse para transportar prácticamente casi todo el colesterol en nuestra sangre. Entonces, tienen una función también, o sea, a pesar de que se han catalogado como malas, llevan a los tejidos el colesterol nuevo, entonces nos permiten estar como reciclando, ¿no? Y esto es lo que precisamente le da su característica de que no es muy bueno porque ese colesterol se va como pegando a nuestras arterias y las va obstruyendo. Entonces, todo lo que nos sobra de ese colesterol se va a depositar en nuestras arterias, va a formar unas placas, así como, no sé qué ejemplo mencionarles, Yare, pero como el ejemplo de que algo se esté llenando de pintura y se esté saturando y ya no puedas como reciclar esa pintura y tengas ahí todo ese colesterol tapando tus arterias y que la sangre ya no pueda recircular. Justo ahorita que decías que no tenías como en mente un ejemplo, recordé que en aquellas clases que tomábamos algún profesor nos dijo que era como el cochambre, ¿no? Ajá, Que exactamente. justo se pone en los utensilios o en las tuberías, ¿no? Cuando ya se va llenando de cochambre, de sarro. Algo parecido es esto, cuando se empieza a adherir el colesterol LDL a las arterias y lo que hace es genera es una obstrucción tal cual de la Sí, arteria, que tu ¿no? arteria pierda esa elasticidad y que se vuelva rígida. Entonces, Ujú. pues ese es el fenómeno que muchas veces las personas llegan y dicen, es que tengo arteriosclerosis, o ya tengo problemas del corazón, o es que me dijo el doctor que tengo el colesterol alto y que es de riesgo. Bueno, sí, ahora pueden entender esa parte de cómo se formó cómo se Placa. deformó esa arteria, cómo se formó esa placa y las consecuencias que puede traer. Entonces, si esto le falta a arterias importantes, por ejemplo, las carótidas que llevan la sangre al cerebro,
se pueden desencadenar verdaderas problemas de salud como infartos cerebrales o, por ejemplo, si la obstrucción es a nivel de las arterias coronarias, pues podemos llegar a un infarto al miocardio. Entonces, es por ello que la dieta cobra una importancia tremenda aquí. Claro, y sí hace una gran diferencia. Y con respecto al colesterol HDL, que igual por sus siglas en inglés es colesterol de alta densidad, se produce principalmente en hígado, pero también en una fracción del intestino. Y bueno, lo que hacen estas partículas de HDL es que van a transportar o regresar el colesterol que como sobrante al hígado para que este órgano pues lo pueda o desechar o metabolizar de alguna otra manera, ¿no? Sí. Y es justo por esta razón que se le conoce como protector, quizá más que bueno tendría que ser esta denominación de protector, ¿no? Y tenemos que siempre estar pugnando o buscando que el HDL pues se encuentre en un rango adecuado, por arriba de 45, 50 miligramos por decilitro, que curiosamente, como hay una tendencia de la población de mujeres mexicanas a tener como estas cifras alteradas, Claro. pero bueno, al final la dieta también va encaminada a esto. Aquí, Moni, sí quiero mencionar que lo que la evidencia ha demostrado que la mejor manera para incrementar las cifras de HDL, pues sí es la alimentación, siempre la dieta, Sí. número uno, y bueno, un otro coadyuvante pues es la actividad física, es decir, no hay un medicamento específico para incrementar el HDL. Eso es muy importante, Yara, me parece genial que lo menciones porque es una de las preguntas de consulta muy común. Así como a mí me preguntan mucho de ¿y qué vitaminas le va a dar para subir de peso? No existe. ¿Qué alimento para el sistema inmune? No existe. Este es otro de los grandes mitos que es ¿hay algún medicamento o algún alimento que suba el HDL o el colesterol de alta densidad? No lo hay. Pero sí, como mencionabas hace un momento, el cambio de hábitos, realmente comer bien, nos va a ayudar muchísimo en el panorama de las dislipidemias, que es todo esto de lo que estamos comentando, o alteraciones en las cifras de colesterol. Y es vital. La verdad es que sí, muchísimos estudios también en niños han demostrado que la dieta, únicamente la dieta, sin otro tipo de medicamentos para otro tipo de cuestiones, disminuye significativamente estos niveles del colesterol malo, por así decirlo, y nos ayuda a incrementar el HDL en consecuencia. O sea, no lo hace directo como tal de que me como una manzana y se va a subir. No es así, sino que recuerden que al no haber suficientes moléculas de HDL, las otras se van a incrementar. O sea, es como una regla muy lógica. Y si hay más de lo bueno, pues lo malo va a disminuir. Sí, y aquí es muy importante no generar como algún tipo de confusión, porque como les mencionamos, hay diferentes partículas de colesterol y les estamos hablando de estas que son las más importantes, pero hay otras que se llaman de muy baja densidad, de densidad intermedia. Entonces, aquí la ciencia de la alimentación es muy importante, porque de pronto si queremos subir el HDL y dejamos cierto tipo de grasas vegetales, cierto tipo de omegas, buscando que haya una mejora de HDL, si las intermedias o las de muy baja densidad están también alteradas, probablemente no nos ayude tanto meter ese tipo de grasas, ¿no? Entonces sí tenemos que equilibrar muy bien. No es todo el tiempo grasas vegetales u omegas, cuando la alteración de las diferentes partículas sí es muy significativa, ¿no? Claro. Sí, eso es como muy importante de distinguirlo y a veces también hasta en la interpretación de los estudios de laboratorio en la propia consulta,
que muchas veces nos guiamos únicamente, por ejemplo, por el colesterol Total. Ujú. y no hacemos esta diferenciación de los tipos de Colesterol. lipoproteínas o de colesterol, ¿no? O del índice aterogénico, que es otro Ujú. de los parámetros muy útil. Entonces, ojo con eso, pues esas son las dos como lipoproteínas más importantes. Cuando hablamos de colesterol, pues también es importante que entendamos que es la suma de las cantidades de colesterol transportado por estas lipoproteínas que ya mencionamos y que estos niveles pues van a depender, Yare, de qué tanto absorbemos, de nuestra propia síntesis en el organismo y cómo lo eliminamos. O sea, puede ser que una persona pueda tener algún problema en cualquiera de las 3 vías que acabo de mencionar. Entonces, Ujú. es importante que sepamos hacer esta distinción. Sí, y aunado a esto que acabas de mencionar, Moni, también hay que considerar que, pues como todo, conforme vamos avanzando en edad, pues sí hay una mayor tendencia y ya no está asociado a lo genético, sino a la edad, Ujú. a que el colesterol pues Aumente. se vaya incrementando. Entonces sí, cada vez nos tenemos que ir volviendo más cuidadosos pues con el consumo de los alimentos que tenemos. Y algo que yo siempre les digo a los pacientes, no se trata de que lo veamos como un tengo que vivir a dieta, que ya hemos hablado de ese término, toda la vida, sino se trata justamente de que yo cada día vaya mejorando mis hábitos de alimentación de manera tal que esto me permita justo ser muy cuidadoso o lo que mencionamos en su momento con la alimentación consciente y no verlo como un sacrificio y ya no puedo y antes me lo comía y no me pasaba nada, Ajá. ¿no? Sino tener esta plena conciencia de que hay procesos de oxidación que se van dando en nuestro organismo, de muerte celular, y bueno, y que eso nos pasa desde toda la vida, pero que al final sí, la edad es un factor que podemos considerar como de riesgo asociado al incremento del colesterol. Sí, y como tú dices, en lugar de preocuparnos, más bien hay que estar haciendo o estableciendo otras pautas para poder estar mejor. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, antecedentes de las personas, como si ya tuvieron alguna enfermedad previa de cardiovascular, por ejemplo, diabetes, cualquiera de las enfermedades crónicas, algún infarto y más o menos tomar esto en cuenta para también preguntarles si han tomado algún medicamento y poder hacer un efecto, por ejemplo, en esto, si se requiere como algún cambio de medicamento con el especialista. Si necesitamos hacer un esquema, en el caso de nosotros, con una dieta o con un régimen totalmente adecuado a otras características, que yo creo que es el punto, no me gusta decir es el punto más importante pero lo es. Pero lo O es. sea, pero sí lo es. O sea, no va a funcionar el plan de alimentación si no te tomas tu medicamento, pero también si no haces la dieta, pues nunca te vas a sentir mejor. Entonces, Sí, y aquí depende. Yo que veo a muchos pacientes con dislipidemias, hay unas cifras en donde aunque esté alto el colesterol y sus fracciones, se puede manejar solo con dieta. sí, o sea, ya cuando están muy altos, arriba de 500, bueno, del total o de 300, 400 miligramos de LDL, pues sí, se tiene que también hacer una intervención con medicamento, pero generalmente con cambios en la dieta y además lo maravilloso del colesterol es que responde muy bien y en periodos de tiempo relativamente cortos. O Ujú. sea, eso es algo Eso que sí sobre todo. mejora muy rápido con dieta. Entonces es maravilloso que tengamos esta herramienta de lo que nos llevamos todos los días a la boca y cómo nos puede hacer una gran diferencia, ¿no? Sí, la verdad es que en los niños también el esquema es muy claro, es dieta y ejercicio. Bueno, la actividad física, ¿no? Esto es muy importante. Y muchos niños sí tienen un cambio, o sea, en 2, 3 meses, la verdad es que sus cifras cambian impresionantemente y aparte los niños empiezan a tener como otra idea de cómo alimentarse. Eso es Ujú, muy bueno porque claro. recuerden que es
pues el adulto del mañana, entonces como que menos personas que estén comiendo mal. Bueno, a mí me gusta verlo así como no, y es que eso es un ideal, Moni. Es el ideal, exacto. Sí. Por eso te digo, a mí me gusta verlo así como de que Sí. estás preparando a alguien que va a comer, a un adulto que va a ser más sano, Correcto. más... Que eso es lo que queremos, sí, la claro. verdad es que ese sería nuestro mundo ideal, la prevención a temprana edad para que justamente no tengamos adultos enfermos. Ajá. Y otra de las cuestiones, bueno, no tiene que ver con mis pacientes, más con los tuyos, pero dejar de fumar. La verdad es que el tabaco ya se ha visto, hay innumerables estudios donde menciona qué tanta relación tienen como los niveles de la nicotina con la formación de ciertos elementos que nos van a llevar a que el colesterol se eleve y a que tengan un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sí, y además en realidad también hay una relación muy directa entre dejar de fumar y la mejora del HDL, estas lipoproteínas protectoras que mencionamos, ¿no? Así es. Entonces, la verdad es que no hay ningún motivo por el cual no podamos hacer como que estos 4 cambios muy significativos y pues evitar de esta manera llegar a tener el colesterol muy alto, que a lo que se le conoce como hipercolesterolemia. Esta ya es una enfermedad y ya tiene como niveles por arriba de 200 miligramos o de 250, Yare, ya es patológico y ya tiene una repercusión importante. Me gustaría decirte que esto antes solo lo veíamos en adultos, pero ya no más. O sea, ahora en los niños ya se presenta también, con otras cifras, claro. Recuerden que cuando hablamos de esto, pues una cosa son adultos y otra cosa son niños, pero se presenta igual. O sea, la verdad es que cifras van, cifras vienen, pero el estado ya de enfermedad está presente desde edades muy tempranas. Y justo por eso es que insistimos de manera muy constante en la importancia que tiene prevenir, educar Ajá. y formar a nuestros niños con buenos hábitos. Porque sí, es más fácil que lo hagan a esa edad, porque a mí generalmente me dicen, bueno, es que llevo 50 años comiendo así. Claro, ¿no? es muy difícil que dejemos Entonces, hábitos. Sí, yo sé, cuesta muchísimo trabajo. Entonces, si tenemos la oportunidad de hoy que hay información por doquier y hay que, bueno, buscar que sea información acertada, ¿no? Pero es muy fácil que podamos guiar a las nuevas generaciones por un camino correcto en cuanto a alimentación que se va a traducir en salud finalmente, disminución de riesgos. Sí, exacto. Eso, como tú dices, debería de ser el ideal, porque aparte de la hipercolesterolemia, o sea, ya tener esta enfermedad es asintomática, Yare. O sea, no vamos a sentir nada, los niños no te van a referir nada, Sí. a lo mucho te van a decir que se cansan las personas, o sea, que les cuesta trabajo subir una escalera, alguna cosilla así, pero la verdad es que no aparece hasta que ya hay un preinfarto, o cómo llamarle, este ictus, antes, o sea, el antes de que ya te sientas verdaderamente mal. Entonces, esto es como la hipertensión, de que nadie lo nota hasta que ya tienes verdaderamente el problema encima. Entonces, sí es importante detectar algunas cosillas, por ejemplo, las cuestiones cutáneas que se pueden observar en los codos, en los tendones, como pequeños saquitos, bultitos, que incluso sí se llegan a mover, si tú los tocas son dolorosos. Algunos, otros no tanto, como decíamos, no son tan sintomáticos, pero es importante identificarlo. Y bueno, en las rodillas, por ejemplo, también no lo dije, pero hay muchos tipos de esta hipercolesterolemia, Yare. Necesitaríamos un episodio también completo para hablar de esto, pero también está asociado a enfermedades, a otras enfermedades, y a otras sustancias como el alcohol, ya lo decíamos, y como a muchos productos como los esteroides y otro tipo de elementos o medicamentos que muchas veces le dan a las personas. Yo creo que aquí es importante mencionar esto. Muchas veces responsabilizamos a los alimentos de tener un colesterol elevado,
Pero uno, ya dijimos que también se produce. Y dos, hay otras causas que pueden provocar este incremento de colesterol. Entonces, sí, desafortunadamente hay medicamentos que tienen como este riesgo colateral, ¿no? De incrementar el colesterol total. Pero también hay ciertas drogas, el alcohol. Y bueno, desafortunadamente, o sea, sí, pacientes con daño renal pues van a tener cifras de colesterol elevado. Va como muy de la mano eso, ¿no? Pero aún así, en esos casos no podemos como darlo por perdido, al contrario, con mayor razón necesitamos establecer pautas de alimentación que permitan la mejora de ese paciente en la condición en la que se encuentra. O sea, eso no podemos, insisto, darnos por vencidos. Así es. Y pues como conclusión de este episodio, Yare, creo que hay que acercarse al nutriólogo, de verdad tener un plan de alimentación ad hoc. Ya hablamos en un episodio del huevo, de algunos otros alimentos que a veces también están ligados con este tema y que la gente piensa que no los va a poder comer o que hay que dejarlos de por vida o que hay que comer pura lechuga, y los planes no son así. Acérquense al nutriólogo para que puedan tener una asesoría muy personalizada y que sepan y se nutran, porque finalmente esa es la idea, que no se quiten alimentos solo porque Claro. sí, y que tengan una alimentación adecuada, tanto niños como adultos. Sí, y también creo que sí, rápidamente, Moni, mencionar que no se dejen llevar por la mercadotecnia, ¿no? De repente hay productos que dicen avena sin colesterol, O los aceites. Ajá, ¿no? Pues evidentemente, o sea, por naturaleza, Ajá. pues no tienen colesterol, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo siempre les insisto mucho y los invito a que si tienen dudas, nos pregunten. Porque por lo menos en este tema de alimentación y lo que se relaciona con ello, les vamos a buscar dar siempre la información más certera y que les quite tantas confusiones o desinformación que hay, ¿no? Así es, Yare. Pues un placer, como siempre, compartir contigo temas Claro. tan bonitos y que nos nutren. Y los invitamos a que sigan con nosotros en nuestras redes sociales como Bien Nutrir a través de Facebook e Instagram. Y también de manera presencial en Toluca, Estado de México, Hospital Florencia, Torre Médica número 2. Un gusto, Moni, muchas gracias. Hasta la próxima, Hasta la Yare. próxima. Por hoy terminamos este episodio. Te esperamos la próxima con más información que nutre.